Infobae TV, lo estamos recibiendo a Carlos Ardía. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Por favor, Luis, ¿cómo estás? ¿Viaja otra vez el ministro Kicillof? Bueno, es un anticipo que vamos a dar acá. Es muy probable que en la semana, algunos dicen que mañana o pasado, va a viajar el ministro de Economía, Axel Kicillof. Es la información que nosotros tenemos desde el Ministerio de Economía. Hay prácticamente ya un pedido del mediador, Daniel Pollack. Hay que recordar que los funcionarios de Kicillof estuvieron reunidos el viernes allí en los Estados Unidos, en Nueva York, para hablar directamente con el mediador. La Argentina, Luis, no se mueve de esta idea de que si el juez de los Estados Unidos, Tomás Griesa, no levanta, no impone nuevamente la situación de stay, esa situación de no innovar para que la Argentina pueda pagar a través de el Bank of New York Mellon para pagarle a los bonistas que entraron en el canje 1 y 2, la Argentina no se mueve de eso. Pero el rumor que había hoy en el mercado financiero, un mercado financiero que abrió con un dólar 12.05, no hay que olvidarse que el viernes había terminado por debajo de los 12 pesos, empezó a subir un poquito y el dato que va a dar un poquito la idea cómo va a seguir el tema económico va a ser mañana, porque muy probablemente Axel Kicillof dé una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, se va a anunciar el índice de precios al consumidor de junio. El número, algunos dicen que puede estar entre un 0,8 y un 1%, ya lo adelantó el jefe de gabinete Jorge Capitanich la semana pasada. Hay que recordar, Luis, que con el nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano, la Argentina empezó con una inflación en enero del 3,7%, fue bajando hasta terminar con la inflación del mayo del 1,4%. Pero si tomamos el total acumulado, la Argentina ya tiene acumulado una inflación de aproximadamente un 11% por el INDEC, claro, que es la misma inflación que dio el INDEC el año pasado para todo el año. Este es un punto muy importante. Carlos, el viernes parecía como que había un espíritu de encontrar una solución. No voy a decir acuerdo al tema bonistas, a los holdouts, porque no hay posibilidad de acuerdo. Si hay acuerdo se dispara la cláusula Rufo, pero que había un margen de solución. ¿Hoy lo hay? ¿Hay esta misma sensación o qué? A ver, es complejo el tema. El mercado está apostando a que haya una solución, por eso la fuerte suba que están teniendo los bonos. Y un dato a tener muy en cuenta es que el riesgo país de la Argentina, Luis, está por debajo de los 600 puntos. En los últimos 38 meses es la cifra más baja de riesgo país y vos sabés que eso ayuda de alguna manera para que la Argentina pueda en el futuro acudir a buscar dinero a los mercados internacionales de crédito y estaría pagando una tasa de alrededor, estaría entre un 8 y 10%, dicen los principales analistas. Evidentemente que se abren las posibilidades de una solución, pero lo que hay que decir es que el problema está en que la Argentina hoy no le puede pagar a los bonistas que entraron en el canje 1 y 2, o sea, los Jolín, aquellos que confiaron en la Argentina, entraron en el canje, y quedan prácticamente 13 días hábiles para definir si la Argentina entra en el famoso default técnico o no entra. Esto es, el 31 de julio es el último día, algunos dicen que podría haber un mes más de posibilidad para la Argentina, pero el día, digamos, de default técnico es 31 de julio. Así que la Argentina tiene que hacer todo lo posible, y vos decías también el tema de la cláusula Rufo, y ahí está, el rumor en el mercado está que se juntarían varios bancos, que varios bancos le podrían de alguna manera comprar a los bonistas los bonos, pero hay muchas alternativas que se están barajando. Pero yo creo que la más importante es que la Argentina tiene una sentencia definitiva que tiene que pagar. El valor era 1.350 millones de dólares, con intereses acumulados desde el 2012 hasta ahora. En realidad ese valor llega a 1.650 millones. Y en este tema lo que hay que decir es que no puede haber ni quita y que la Argentina tiene que pagar. Ahora, ¿qué pide la Argentina? Que el juez Griesa declare que este pago que va a hacer la Argentina, si lo hace, no es un pago voluntario, Luis, es un pago forzado, involuntario. Claro. Se llama en latín improtestum, bajo protesta. Entonces, ¿qué significa esto? Que la Argentina no está pagándole voluntariamente, por lo tanto, no se accionaría la famosa cláusula Rufo de una mejor oferta. Este es un punto muy importante, pero de todas maneras hay que recordar que la semana pasada llegaron acá dos miembros muy importantes de la asociación de la Task Force, de alguna manera que tiene a los bonistas que no entraron en los canjes, a los que se dice que están todos los holdouts ahí. El fondo NML, por ejemplo, es uno. Estuvieron aquí Nancy Soderberg y Robert Shapiro, dos exfuncionarios del gobierno de Bill Clinton, muy importantes, que forman parte hoy de esta organización, que en realidad muchos dicen que es el brazo político de los fondos buitres. En realidad es la agrupación que está defendiendo a bonistas que confiaron en la República Argentina, que la República Argentina no obró como tenía que obrar, y a partir de allí
le hicieron juicio a la República Argentina, más allá de que algunos compraron esos bonos cuando ya estaban los bonos en default, otros no. Sí, yendo a la cuestión de la economía doméstica, volví a leer declaraciones de Augusto Costa, el secretario de Comercio, diciendo que está muy satisfecho de precios cuidados. Sí, el gobierno, la verdad, yo tuve la posibilidad de tener algún contacto con las autoridades. El gobierno está conforme con respecto a precios cuidados, pero yo vuelvo a repetir, Luis, que esta es la tercera versión de los precios cuidados. Claro. Entonces, si hay una versión 1, una versión 2 y una versión 3, quiere decir que vos la fuiste modificando, está bien, fuiste sumando algunos productos, pero a otros los sacaste, a otros les dejaste subir los precios. Y lo que hay que decir es que las marcas más importantes de la Argentina tienen algunos productos ahí, pero otros siguen subiendo. Y guarda con todo lo que está fuera de los precios cuidados, que sigue subiendo los servicios, la tintorería, los delivery, todo eso sigue subiendo en la Argentina. Y lo más importante que sube en la Argentina, sube el precio de la nafta. Cuando sube el precio del combustible, suben todos los precios de la economía. Y dos datos muy importantes. El primero, se cayó la venta de nafta en los datos de junio, se cayó la venta de gasoil, que esto tiene que ver con el campo y es muy importante, y ahí me meto en el campo con un tema que hay que empezar a seguir muy de cerca. La semana pasada acá en Infobae TV el economista Luis Seco lo adelantó. Está cayendo mucho el precio internacional de la soja. Hoy está prácticamente en los mismos valores de la semana pasada, pero evidentemente ese valor de $500 la tonelada, que puede estar en 4.60, 4.50, le va a hacer perder dólares a la República Argentina, pero por otro lado le está haciendo a lo mejor a aquellos que tienen todavía guardada soja vieja, que salgan directamente a liquidar eso, y de alguna manera eso podría ser más fondo para un Banco Central de la República Argentina, que acumuló reservas aproximadamente por unos 29.700 millones de dólares. Está bien esa acumulación y yo creo que tendría que haber acumulado más, pero evidentemente que por cada dólar que entra a la República Argentina se va una parte en pago de deuda y otra parte también en pago de lo que son las importaciones de combustible. Y esto es muy importante, todo lo que tiene que ver en el futuro con la importación de combustible, porque prácticamente yo te diría, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se ha hecho ya cargo directamente de todo lo que tiene que ver en el Ministerio de Planificación Federal la política de combustibles, nombrando a una mujer directamente al frente de la Secretaría de Energía, pero me parece que van a venir más novedades dentro del Ministerio de Planificación Federal. Esto sería, para poner con nombre de apellido, un avance de Kicillof y un retroceso de Debido. Un avance de Kicillof y un retroceso de Julio Debido en todo lo que es el Ministerio de Planificación Federal. Te diría que ya se está viendo, digamos, que el Ministerio de Planificación Federal no está cumpliendo lo que Kicillof quiere que cumpla. Así que a empezar a pensar a lo mejor en algún ministerio diferente, Ministerio de Economía, y tomando directamente la función de planificación el ministro Axel Kicillof. Una última muy particular. Los que alguna vez pensaron en el levantamiento del cepo cambiario es una quimera hoy. Da la sensación que es así, Luis. Lo que hay que tener en cuenta es que la AFIP dio a conocer hoy el dato. 30 millones de dólares se fueron solamente por el Mundial. ¿Te acordás que se pensaba que se iban a ir muchos dólares y algunos decían entre 100 y 200 millones de dólares? La verdad que se fueron 30 millones de dólares. El dólar oficial está en ese valor de 8,15, vuelvo a repetir. El dólar paralelo empezó a subir, 12,05. Y lo que hay que ver es si el gobierno logra o busca alguna solución con respecto al tema de la inflación, pero no a través de los precios cuidados, sino seguramente a través de una menor emisión monetaria, porque si la Argentina sigue emitiendo dinero a una tasa anual del 25%, evidentemente Kicillof siempre ha dicho que no tiene nada que ver. Sí, la emisión no es inflacionaria. Sí, la emisión monetaria está demostrado prácticamente. Hay un excelente artículo ayer de Juan Carlos de Pablo en el Diario de la Nación. Está demostrado que cuando yo emito, por un lado, la inflación sube y por el otro lado, vos del otro lado, no querés esos pesos y te vas con esos pesos a otro lado o a comprar bienes o a comprar dólares, evidentemente eso a la larga genera problemas en la economía argentina y termina con una inflación mayor de la que empezaste cuando estabas emitiendo. Así que hay que estar muy atentos con el dato de mañana. 0,81% seguramente va a ser la inflación que va a anunciar mañana Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias, Luis. Seguimos en Infobae TV de esta forma.